nuevamente a todos. El día de hoy vamos a continuar con la segunda sesión de la teoría de campo cristalino. Y como ya se había mencionado, en esta teoría estamos viendo cómo se lleva a cabo el desdoblamiento de los orbitales d cuando un ion positivo se encuentra en una geometría octaédrica. También vamos a analizar el desdoblamiento de los orbitales d en otras geometrías y usaremos a esta teoría de campo cristalino para explicar el color de los compuestos de coordinación y definir la energía de estabilización de un campo cristalino. Entonces, en la sesión anterior vimos lo que le pasa a los orbitales de un ion metálico cuando éste se encuentra en el centro de una geometría octaédrica y los ligantes se localizan justo en los vértices de un octaedro. Y habíamos analizado que los orbitales d pierden su degeneración y se desdoblan en dos grupos, los orbitales del grupo T2G y los orbitales del grupo EG. A la diferencia de energía que existe entre este nivel T2G y el nivel EG, se le conoce como parámetro de desdoblamiento de campo cristalino y es igual a 10 de Q. Ustedes también van a encontrar este desdoblamiento de los orbitales d en un campo octaédrico con números fraccionados. Y solo para recordar, a este nivel energético se le llama baricentro y es la energía de los orbitales d cuando las cargas negativas se encuentran en un entorno esférico. Recuerden que en este caso hipotético la energía aún está degenerada. Entonces, a partir de este nivel se dice que el grupo de orbitales EG tienen 3/5 del campo octaédrico, mientras que los orbitales T2G tienen 2/5 de ese campo octaédrico. Recuerden que los orbitales de menor energía son los que se encuentran más alejados de los ligantes, mientras que los de mayor energía son los orbitales que se encuentran más cercanos a las cargas negativas de los ligantes. El valor del parámetro de desdoblamiento de campo octaédrico se puede determinar experimentalmente a través de los espectros de absorción de los diferentes compuestos de coordinación. Por ejemplo, aquí les muestro un espectro de absorción de un compuesto de titanio que se encuentra coordinado a 6 moléculas de agua y presenta un estado de oxidación 3+. Esto quiere decir que en sus orbitales d solo hay un electrón. El espectro de este compuesto muestra un pico máximo de absorción en una longitud de onda de aproximadamente 493 nanómetros, o el número de onda presenta este valor. Entonces, esta energía de absorción se puede interpretar de la siguiente manera. Al tener solo un electrón en sus orbitales d y al ser un compuesto octaédrico, quiere decir que ese electrón se va a encontrar en los orbitales T2G, es decir, en el estado basal. La energía que se requiere para pasar a su otro nivel energético del tipo EG es la energía de absorción que se puede observar en su espectro óptico. Por lo tanto, se puede llevar a cabo la correlación de este pico máximo de absorción a través de esta ecuación para determinar la energía que se requiere para pasar de un nivel a otro, dándonos un valor aproximado de la amplitud de ese campo octaédrico. Como ya se mencionó anteriormente, mediante la teoría de campo cristalino se puede explicar el color de los compuestos de coordinación a través de sus espectros en el UV visible, ya que al desdoblarse los orbitales d se generan los grupos T2G y EG con dos diferentes niveles energéticos. Así, cuando una molécula o un compuesto de coordinación
absorben un fotón de luz visible, uno de sus electrones de energía inferior absorbe la energía del fotón y pasa a un nivel de mayor energía para formar una especie en un estado momentáneamente excitado. Y la diferencia de energía entre el estado basal y el estado excitado es igual a la energía transportada por el fotón. De esta manera, cada transición electrónica absorbe determinadas longitudes de onda de la luz. Si la transición que se absorbe está en una longitud de onda de 420 a 750 nanómetros, entonces el compuesto se observa del color complementario al color absorbido. Ejemplo, este compuesto de coordinación de titanio presenta este espectro de absorción a una longitud de onda de aproximadamente 500 nanómetros, es decir, absorbe entre el azul y el verde y por lo tanto nosotros vamos a observar a este compuesto de color rojo. Sin embargo, como la fuerza del campo cristalino depende de varios factores, como se verá un poquito más adelante, es posible observar una gran variedad de diferentes colores en los compuestos de coordinación. Entonces, cuando se presenta un compuesto con un valor de energía de campo octaédrico pequeño, se observará luz de baja energía, es decir, una frecuencia baja y longitudes de onda largas. Por otro lado, cuando tenemos un compuesto con un campo octaédrico grande, se observará luz de alta frecuencia y longitudes de onda corta. En conclusión, los compuestos de coordinación presentan color debido a la diferencia de las energías de sus orbitales d que se encuentran en el orden del espectro visible. Pero ¿cómo se sabe cuál es el valor de campo octaédrico de cada compuesto? Pues bien, para esto se deben estudiar los diversos espectros de absorción óptica para cada compuesto de forma experimental. Y después de haber realizado una gran cantidad de experimentos, se ha logrado hacer una correlación de los diversos factores que afectan el parámetro de desdoblamiento del campo cristalino. En esta tabla les muestro el valor de delta para diferentes compuestos de coordinación. Este valor se da a través de la frecuencia obtenida por sus espectros de absorción en centímetros a la -1. Analicemos estos tres compuestos de cromo. En este primer ejemplo tenemos al cromo en un estado de oxidación 3+, coordinado a 6 moléculas de agua. Y en el ejemplo de abajo también tenemos un compuesto de cromo coordinado a 6 moléculas de agua, pero en un estado de oxidación 2+. Analicemos los valores de estos compuestos de frecuencia. Observen que cuando tenemos al cromo en un estado de oxidación 3+, coordinado a agua, presenta una frecuencia de 17.400, mientras que su análogo, pero con un estado de oxidación 2+, presenta una frecuencia menor. Es decir, que de acuerdo a estos valores, a mayor estado de oxidación, mayor desdoblamiento del campo octaédrico. Analicemos ahora
dos compuestos de cromo con el mismo estado de oxidación, pero diferentes ligantes. Entonces, tenemos a este compuesto de cromo 3+, con 6 moléculas de agua, y en este otro caso, un compuesto de cromo, pero con 6 ligantes amino en el mismo estado de oxidación. Observen que al cambiar el ligante agua por el ligante amino, incrementa su frecuencia, es decir, el desdoblamiento de sus orbitales T2G y EG es mayor cuando el cromo se encuentra coordinado a ligantes amino. De una forma más clara lo podemos observar en esta tabla, en donde se tienen al ion cromo 3+, en una geometría octaédrica coordinado a diferentes ligantes. En el primer caso, 6 ligantes cloro, en el segundo, 6 ligantes agua, en el tercero, 6 ligantes amino, 3 ligantes etilendiamino y 6 ligantes ciano. Noten que todos sus valores de frecuencias son diferentes. Por lo tanto, esto nos está indicando que el desdoblamiento del campo cristalino depende del estado de oxidación y de los ligantes que se encuentran coordinados al ion metálico. La misma tendencia que se observó en el ejemplo del cromo se ha observado para diferentes iones metálicos y a través de diversos estudios experimentales se puede establecer que los parámetros que afectan el desdoblamiento del campo cristalino son los siguientes. La naturaleza del ligante, como se analizó para compuestos octaédricos de cromo 3+, en los cuales se pudo observar que todos los compuestos de coordinación con diferentes ligantes presentan diferentes frecuencias. De esta forma, con los diferentes estudios utilizando diversos iones metálicos y ligantes de naturaleza variada, se ha logrado establecer una tendencia del desdoblamiento del campo cristalino a través de los ligantes, y esto ha generado la llamada serie espectroquímica, en la cual hay ligantes de campo débil, es decir, que provocan un desdoblamiento de campo octaédrico pequeño, y ligantes de campo fuerte, los cuales provocan un desdoblamiento grande. En esta serie espectroquímica se ha puesto al agua como un ligante de campo intermedio. Entonces, todos los ligantes que se encuentran antes del agua son ligantes de campo débil, y todos los ligantes que se encuentran después del agua son considerados como ligantes de campo fuerte. Otro parámetro que influye en el desdoblamiento del campo cristalino es el estado de oxidación, y se ha observado que a mayor estado de oxidación, mayor es el desdoblamiento del campo cristalino, como ya se analizó en los compuestos de cromo, y como se puede ver también en esos compuestos de cobalto, los cuales son hexacoordinados con el ligante amino, en donde en el primer compuesto el cobalto presenta un estado de oxidación 3+, y en este otro ejemplo el cobalto tiene un estado de oxidación 2. Observen la diferencia de frecuencia en estos dos compuestos, siendo mucho mayor para el compuesto que presenta el estado de oxidación 3. También se ha encontrado que el campo cristalino incrementa en un grupo conforme aumenta el periodo, y esto se puede notar claramente en la tríada del cobalto, rodio e iridio, que conforme se baja en el grupo, el desdoblamiento del campo octaédrico es mayor. Noten que en estos tres compuestos de coordinación, los metales tienen el mismo estado de oxidación, es decir, 3+. Los tres son
octaédricos y se encuentran coordinados a 6 ligantes amino. Otro parámetro que influye en el desdoblamiento del campo cristalino es la naturaleza del ion metálico, y se ha encontrado esta tendencia, en donde de forma general los compuestos de manganeso 2 desdoblan el campo octaédrico menos que los compuestos de níquel, y estos lo desdoblan menos que los compuestos de cobalto, y así sucesivamente. ¿Pero qué significa que el delta octaédrico sea menor o mayor? En términos generales, el valor del campo octaédrico nos habla de la intensidad de las interacciones entre los metales y los diferentes ligantes. Entonces, nosotros hemos analizado hasta ahora los diferentes parámetros que afectan en el desdoblamiento del campo octaédrico. Analicemos un ion que tiene 5 electrones en sus orbitales d. Si estos orbitales d se encuentran degenerados, la regla de Hund nos dice que tenemos que colocar a los electrones de forma desapareada así. Sin embargo, nosotros ya hemos analizado que cuando tenemos a este ion metálico en un campo octaédrico, se pierde la degeneración y se forma un campo octaédrico con 2 configuraciones de orbitales, orbitales eje y orbitales T2G. Entonces, cuando este campo octaédrico es pequeño, lo vamos a llamar como campo débil y de alto spin, ya que si esto es pequeño, muy probablemente los electrones se encontrarán desapareados. Cuando tenemos el caso en el que el campo octaédrico es grande, lo llamaremos como campo fuerte y de bajo spin, ya que los electrones van a estar apareados en lugar de saltar hasta este orbital que es de muy alta energía. Analicemos ahora el caso del ion hierro 2+. Si nosotros ponemos la configuración del metal en este estado de oxidación, vamos a tener la siguiente configuración electrónica, argón 3d6, es decir, hay 6 electrones en sus orbitales d. Este ion, dependiendo de los ligantes con los cuales se encuentre coordinado, puede generarme un campo octaédrico débil o un campo octaédrico fuerte, en donde sus electrones podrán estar configurados de la siguiente forma. Si tiene un campo débil, vamos a colocar primero a los electrones de forma desapareada. Sin embargo, tenemos 6, por lo tanto el sexto tendría que estar forzosamente en esta posición. A esta configuración se le nombra que es de campo débil y de alto spin, ya que tenemos 4 electrones desapareados. Sin embargo, podemos tener casos de hierro 2+, los cuales generen un desdoblamiento de campo fuerte. Y si eso sucede, entonces tendremos que colocar a los 6 electrones de forma apareada. Y es de bajo spin, ya que no tiene ningún electrón desapareado. En esta diapositiva se presentan diferentes iones metálicos de la primera serie de transición y sus posibles configuraciones electrónicas en un campo octaédrico. Vean que aquellos iones metálicos que tienen entre 1 y 3 electrones en sus orbitales d siempre serán de alto spin, mientras que aquellos que tienen configuraciones electrónicas que van de D4 hasta D7 pueden ser de alto spin o de bajo spin, dependiendo de la magnitud del campo octaédrico. Y en este punto cabe mencionar
que se debe de considerar tanto la magnitud del campo octaédrico como la energía de apareamiento de spin. Entonces, si la energía del campo octaédrico es menor que la energía de apareamiento de spin, entonces se podrá generar un sistema de alto spin. Y finalmente, los iones metálicos con configuraciones electrónicas de 8, de 9 y de 10, pues siempre van a tener esta configuración en un campo octaédrico. Analicemos ahora cómo se calcula la energía de estabilización de campo cristalino. Y empecemos con el sistema más simple, es decir, aquel que tiene un solo electrón en sus orbitales d. Recuerden que el desdoblamiento de los orbitales d en un campo cristalino nos generaba estas dos configuraciones de orbitales. Los orbitales T2G, que tenían un valor de menos 0.4 por el campo octaédrico, y los electrones que estaban en los orbitales EG tenían un valor de 0.6 por el campo octaédrico. Entonces, la energía de estabilización de campo cristalino para un sistema D1 que se encuentra forzosamente en estos orbitales es igual a menos 0.4 por el campo octaédrico. Ahora veamos para un sistema con una configuración D2 o una configuración T2G2, es decir, que hay dos electrones en los orbitales T2G. En este caso, la energía nos queda que es igual a 2 por menos 0.4 por el campo octaédrico, es decir, menos 0.8 por el campo octaédrico. Para un sistema D3, solamente se multiplicaría 3 por menos 0.4. Para un sistema con 4 electrones en sus orbitales d, en un campo octaédrico tenemos dos posibles arreglos. Este, en donde todos sus electrones se encuentran en los orbitales T2G, y un segundo arreglo en donde todos los electrones se encuentran desapareados, 3 en los orbitales T2G y 1 en los orbitales 1G. Para el primer caso, tenemos que la energía de estabilización de campo cristalino es igual a 4 por menos 0.4 por el campo octaédrico, más la energía de apareamiento de estos electrones. Es decir, la energía de estabilización de campo cristalino nos queda como menos 1.6 por el campo octaédrico más la energía de apareamiento. En el segundo arreglo tenemos lo siguiente. La energía es igual a 3 por estos 3 electrones por menos 0.4 por el campo octaédrico más 0.6 de este electrón que se encuentra en los orbitales EG por el campo octaédrico, siendo una energía total de estabilización de campo cristalino para este sistema de menos 0.6 por el campo octaédrico. Recuerden que tanto la energía del campo octaédrico como las energías de apareamiento se pueden estimar de forma experimental a través de los espectros de absorción ópticos de los diferentes compuestos que se estén analizando. Y así como se calculó para un sistema D1, D2 y D4, se puede llevar a cabo el cálculo para todas las configuraciones electrónicas, tanto en un sistema de campo débil como para un sistema de campo fuerte. En esta tabla se muestran las configuraciones electrónicas de un campo octaédrico para sistemas con diferentes electrones en sus orbitales d cuando tenemos un campo débil. Y en esta otra se muestra la tabla con las diferentes configuraciones electrónicas de un campo octaédrico para sistemas con diferentes electrones en sus orbitales d en un campo fuerte. Hasta aquí la sesión
del día de hoy. Continuaremos con la teoría de campo cristalino y el día de hoy vimos diferentes parámetros que afectan el desdoblamiento de este campo octaédrico, como la naturaleza de los ligantes, el estado de oxidación y la naturaleza del ion metálico. En la próxima sesión también vamos a analizar que la geometría es uno de los parámetros más importantes en el desdoblamiento del campo cristalino.